Corre y da la vuelta, ve y experimenta por ti el juego sin fronteras. Uy, ya tenemos mucha gente conectada. Hola. Hola Marce, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien acá, en una Sí, fría tarde de domingo en Buenos Aires. aquí una calurosa tarde de domingo en Barcelona. Sí, Bueno, estamos ya. me suena más atractivo eso. Sí, sí, aunque ha estado agradable acá, la verdad. Oye, hay un montón de gente conectándose, así que bienvenido a todas y todos. Bueno, ya te conocen muchos te conocen, ya hemos conversado antes, tienes muchos libros, artículos que pueden ir leyendo de Pablo, pero el tema que hoy día quedamos de acuerdo con Pablo de hablar es de la familia, que yo he ido recibiendo muchas consultas de familia, porque, claro, niños y niñas la están pasando bastante mal con la pandemia, pero creo que las familias lo están pasando mal, tal vez un poco más mal, ¿no? Sí, a ver, no hay una familia, hay muchas familias Claro, y cada familia tiene una realidad diferente. es un La mundo. realidad es que la pandemia a cada uno en su realidad la obligó a modificar sus hábitos, sus costumbres, sus modalidades de trabajo, sus modalidades de estudio, eh, con pérdidas laborales en algunos casos, pérdida de espacios de estudios comunes. Así que es inevitable hablar de que estamos en una crisis y que la familia, de alguna manera, en el campo que a nosotros nos compete, que es el campo de la infancia y de la educación temprana, están en el epicentro de esa crisis y ese conflicto. Así que sí, es un tema que cuando lo planteaste me entusiasmó muchísimo y por lo que veo también hay mucho entusiasmo en el público. Ahí vi recién que Natalia Gallo saludaba desde Santa Fe y nombraste a mucha gente que conozco y con los cuales intercambio habitualmente, pero Sí, porque es un tema muy convocante y actual, Marcela. sí, sobre todo porque ya se está comenzando a hablar, esto se comenzó a hablar antes desde los profesionales, pero ya desde los estados se está comenzando a hablar de la fatiga de la pandemia. ¿Y qué provoca esto específicamente? Sí, exactamente. Hay bastantes estudios que ahora están un poquito más sólidos porque empezaron a Claro, surgir como muy relativos en un momento porque la pandemia estaba haciendo. Ahora ya, si bien la pandemia sigue estando como un tema, bueno, acá ya se anuncia la tercera ola, por ejemplo, cosa que en Europa ustedes están viviendo como una realidad, pero la realidad acá en Latinoamérica es que la fatiga es extrema, incluso uno lo nota en la gente que lo rodea, digamos, yo soy adulto, no tengo niños a mi cargo en este momento, pero sí mantengo diálogos con familias cercanas, con mi exacto. propia familia que tiene niños pequeños, y lo que se nota es eso, que hay una fatiga, una saturación. Y bueno, así como se ha planteado con buen criterio que ha habido ganancias, en el sentido que las familias que pudieron mantenerse creativas dentro de sus posibilidades y realidad y flexibles, han vivido como ganancia la intensificación del vínculo con sus hijos, incluso Exacto. la intensificación de los vínculos de pareja. Pero también sabemos perfectamente cuántas familias y cuántas parejas por la situación de estrés han estado y siguen estando en situaciones de crisis. Con lo cual yo creo que lo que no hay es fórmulas únicas. Hay como lineamientos generales de los cuales uno puede valerse y, y hablar como para que la gente se repiense. Esa sería la idea. Exacto. Claro, porque eh,
La incertidumbre es al comienzo, no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia y al día de hoy sabemos cuánto ha durado la pandemia, pero tampoco sabemos cuándo va a terminar. Entonces se Ese es el, provoca, claro, claro. La renovación de la incertidumbre es lo que genera, por decirlo de alguna manera, incertidumbre plus. ¿Cuándo va a terminar? claro, ¿No? Acá en Argentina, que hubo todo un problema que además se mezcló con política, bueno, malos manejos gubernamentales y políticos en general, que no fue el único país, ya lo sé, no, este, pero la realidad es que se abren las escuelas, se cierran las escuelas, se hacen burbujas, se cambian las burbujas. Entonces, claro, hay un ida y vuelta que lo que genera es estrés. Acá hay que tener en cuenta que el factor común es el estrés, el y agotamiento qué, por estrés. exacto, y qué puede provocar el estrés, que a lo mejor la gente que está escuchando, ¿no? Tú le puedes poner palabra a lo que todos hemos ido sintiendo. Claro, bueno, a ver, ¿qué es lo que puede provocar el estrés? En principio el estrés se siente como una enorme incomodidad en el cuerpo, ¿no? Ajá, Haciendo foco en lo que es nuestra especificidad como psicomotricistas, el tema del cuerpo para nosotros es un tema central. Tenemos mucho desde donde pensarlo, desde la filosofía clásica, las psicologías más habituales, pero además en este momento la neurociencia nos aporta todo un espectro de comprensión que lo que hace es, em, digamos, reeditar esa noción de cuerpo, ajá, reactualizarla en base a investigaciones ciertas, ¿no? No estamos en el campo de lo especulativo. Si bien las conclusiones siempre son potencialmente equívocas, lo que se nota es que el estrés genera una modificabilidad de la tolerancia de las personas a las situaciones en las que se encuentran a partir de la vivencia de su cuerpo como un lugar incómodo. ajá, Y cuando hay tanto encierro, que este es el peligro eh, que se extiende frente a la incertidumbre, lo que se hace es reaccionar. ¿Por qué? Porque en realidad ya uno no se tolera a sí mismo en su malestar. ujú, Y eso es lo que hay que estar alerta. exacto, ¿Cuál es el momento en el cual se genera una inflexión por mi propia dificultad? Y ahí, bueno, no hay recetas únicas, pero hay algunas, como algunas posibles soluciones, más que soluciones, alternativas, ajá, que lo primero es tener presente el registro del propio cuerpo, ¿no? Y cuando uno está por colapsar, dentro de lo que puede y de las circunstancias, salir a dar una vuelta manzana, ¿no? O sea, un paseíto, en vez de explotar dentro de casa. Incluso si en eso puede compartir con alguien que está en ese momento también, por esta situación de fatiga, en una situación de muchísima reactividad, poder hacer lo mismo. Yo recuerdo, lejos de la pandemia, ¿no? Cuando mi hija, que ahora tiene 30 años, me acaba de hacer abuelo, era muy pequeñita, siempre fue una niña muy activa. Nos decía la pediatra, que era una pediatra de orientación naturista, no importa el frío que haga, no importa el clima, ustedes la abrigan, se abrigan ustedes, y si ella está insoportable, ya no la toleran, salen a caminar con el cochecito del bebé, no teníamos claro, auto en ese momento, y era fenómeno. ¿Por qué? Porque claro, lo que generaba era todo el beneficio que en ese momento no estaba tan claro de la circulación de las endorfinas por el salir a caminar, claro, y además el cambio de clima y el cambio de contexto a la niña le generaba un decrecimiento de esa irritabilidad del encierro. Y eso, más allá de que haya pandemia o no, nunca estuvo totalmente vedado salir. Y si no se puede salir a caminar, yo he tenido familias de pacientes jóvenes que estoy atendiendo que se iban a la terraza del edificio, vivían en un edificio claro, de departamentos, y se iban a la terraza. Y entonces yo me encontraba con el joven y le decía, ¿qué hicieron? ¿Cómo se manejaron? Un joven con una situación de espectro autista, muy bien trabajado, un joven grande,
Y me decía, no, mi mamá no me aguantaba más y me invitó a caminar a la terraza. ¿Te Sí, invitó a caminar a la terraza? Sí, sí, dice. Y entonces yo le recomendé que baje un podómetro para medir los pasos, los las pasos, distancias. Claro, y entonces eso que era solamente liquidar energía, como uno podría pensar, que ya sabemos que nunca es liquidar energía, sino que también está esto que mencioné de las endorfinas, etcétera, etcétera, pero además se transformó en un desafío conjunto. A ver, ¿quién claro. aguanta más? Caminemos, midamos los tiempos, después comentémosle a papá, invitémoslo, compartilo con tus primos, que son jóvenes sin trastorno de espectro autista que los afecte. Pero entonces, yo diría la clave es buscar la alternativa dentro de lo posible. Y eso no distingue ni clase social, ni recursos. Ahí lo que hay que mantener es cierta flexibilidad para evitar que eso que se transforma en irritación y hace que reaccione contra el otro, permita encontrar una alternativa con el otro y no contra el otro. Porque claro, tú en el fondo, o sea, prácticamente todos estamos vivimos un confinamiento, el nuestro no fue tan largo, digamos, acá en Barcelona, pero sí fue una nueva situación que nadie conocía, pero sí lo que tú estás diciendo es llevar a conocer cómo mi cuerpo realmente reaccionaba a esto. Y eso tiene un valor nuevo para todos, ¿no? El Es que reconocer, conocer mi cuerpo. exactamente, tal cual, exactamente. Y trabajar, y esto no es un invento mío, no lo estoy diciendo de la nada, digo, hoy por hoy sabemos perfectamente que en base a las nociones de la plasticidad, cuando hablo Claro, de plasticidad, hablo de plasticidad neuronal, plasticidad de sinapsis, plasticidad mediante las nociones de epigenética de la decodificación del ADN. Sabemos exacto. perfectamente que el comportamiento es modificable si uno se toma como, Con- como un objeto de estudio a sí mismo, por decirlo de alguna manera, en términos exacto, más de investigación, ¿no? Y entonces, bueno, ver cómo hace con eso que le pasa en el cuerpo, porque la clave es el registro del cuerpo exacto. y saber que lo que estoy diciendo no es un invento. Primero, he tenido ejemplos de gente que lo hizo, lo hago yo mismo, ¿no? Hemos comentado Sí, el pasillo de mi casa cuando me prohibían salir hasta sí, de la puerta para afuera, y yo tengo acá un pasillo de unos 15 metros que une todos los departamentos muy antiguos en los que vivo, y caminaba el pasillo y llegué a subir 60 veces la escalera del fondo y caminar claro, 120 pasillos, en, en, en una manera de paliar mi propio estrés. claro. Que en el fondo es lo que tú decías, no es liberar energía, sino que tal vez No, podríamos empezar a hablar de aliviar la mente, ¿no? es que eso es, exactamente es eso, Marce. Es la Claro, posibilidad de, teniendo los conocimientos de cómo uno puede eh, reprogramar mediante el exacto. fenómeno de la sinaptogénesis y de la plasticidad sináptica, reprogramar eso, así como también nos reprogramaba negativamente el Claro, encierro y el estío. Esa es la exacto. idea. Bueno, la otra opción, que además yo la he escuchado acá de un científico argentino, un neurocientífico muy conocido, que tiene libros publicados y demás, es hacer ejercicios de, llamémoslo descanso, relajación, mindfulness, meditación, cada uno con el recurso que tenga y pueda, ¿no? El tema es Que, concientizar el cuerpo. Eh, exactamente, y concientizarlo de maneras positivas, porque exacto. también existe la posibilidad de concientizarlo por el alcohol, por la droga, de otras La maneras. victimización, hay un montón de Sí, maneras. exactamente. Y, y así como el ejercicio, que si es posible hacerlo, es la primera recomendación, porque además también hay una puesta en marcha del cuerpo que tiene un exceso de si se quiere, de calorías y energías, que no es que uno dice,
liberar energías, no. No, no, sí, liberar energías, pero sabemos que el cambio no viene por la liberación de energías en sí, No, viene por lo que eso implica a nivel de nuestra neuroquímica que vuelve al cuerpo, digamos que es todo un sistema autoorganizado y vuelve de una manera de un cambio de registro. exacto. ¿Qué Así pasa que, eh, con las modificaciones que tiene el ambiente, el estar alerta, el estar empatizando con el otro, contigo, en fin, eso todo crea una conciencia maravillosa que te permite modificarte, como dices tú. sí, sí, claro, y además, a ver, yo tengo la experiencia de haber trabajado durante 8 años en contextos con niños con y sin discapacidad, pero muchos, la mayoría con discapacidad, en contextos socioeconómicos muy vulnerables, gente Ajá, con muchas carencias, y tener que hacer la orientación de cómo trabajar con los niños en habitaciones de 5 metros por 5 metros, ajá, donde habitan 7 personas, y de todas maneras buscar con ellos la forma de que ellos puedan transformar ese espacio para albergar mejor las necesidades de movimiento del niño. claro, Por eso que, bueno, y la maravilla que significa la posibilidad que tiene la gente de, a partir que uno es convincente en sus argumentos, probarlo. A ver, exacto. vamos a ver esto, ¿no? Me llamaban el doctor, yo lejos de ser doctor estoy, pero bueno, como estaba con un guardapolvo blanco en el centro de salud, decían, vamos a probar esto que dice este Yo te doctor, que vi con delantal blanco. es cierto, Marce, nos hemos visto, exactamente. Bueno, ¿y qué sucedía? Que la gente volvía, cuando le tocaba el próximo turno, a mostrar orgullosa los cambios de sus hijos. Y lo Claro, más relevante, a mostrar cómo eso generaba cambios en la familia. exacto. Es que ahí hay un Entonces, punto que es sí, la familia precisamente. O sea, ahora nosotros, es cierto que, bueno, están preguntando que qué daños ha sufrido o si realmente la pandemia ha perjudicado a niñas y niños. Yo tengo la opinión de que de alguna manera sí, sí, sí. Bueno, pero, ayer que estábamos pero en un encuentro de capacitación, eh, está claro que sí, pero también está claro que las niñas y los niños, si quienes los acompañan y quienes son los que administran la vida de ellos, eh, se muestran plásticos frente a esa situación de ujú, pérdida, ellos son mucho más plásticos porque estando en infancia la plasticidad es mucho más dúctil. No es que exacto. nosotros no la tengamos, pero no tiene la misma ductilidad que hay en infancia. Está, yo encuentro que está menos sesgada, con menos juicio la de la infancia que la de adultos, Claro, de hecho. es que no, no cabe duda, en general al niño no le interesa mucho el qué dirán, y menos si está en su Exacto, espacio familiar. No es que exacto, no le interesa, pero no le interesa de la misma manera. En cambio nosotros tenemos todo el prejuicio. exacto. Yo de hecho tengo la teoría, esto es un tema que hemos ido conversando, que sí se ha dañado mucho a la infancia, ha sido perjudicada con la pandemia, pero creo que ellos van a saber resolver esto, de alguna manera, niños y niñas. Pero me preocupa que la familia no sea capaz de resolverlo. Y ahí está ahí está el daño que puede sufrir la infancia. Sí, porque sería el daño sobre el daño. Exacto. Bueno, por eso esta charla me resultó súper interesante de poder mantenerla y esta cuestión de la convocatoria a eso que tanto se dice, pero que encuentra una raíz renovada a partir de los últimos estudios, que es mantenerse creativo y apelar Exacto. a que si uno hace un pequeño cambio, ese pequeño cambio puede ser la atracción de otros cambios. Exacto. De hecho, en la pandemia es súper claro lo que pasó. Bueno, explotó Internet, que fue una de las cosas, encuentro yo, positivas que han habido.
esto de la creatividad que dices tú, de esta rutina nueva dentro de algo inesperado, empezaron todos a cocinar, a bordar, a tejer, y eso es una de las maneras creativas de poder sostenerse en esta situación. Tal cual, tal cual. Y el punto está, por eso apelo de nuevo a la plasticidad y a la Ajá, flexibilidad. El punto está en que pareciera ser que es mucho más sencillo darle al niño una pantalla claro, que hacer con el niño algo junto con él. No, porque estoy súper saturado y tengo mucho que trabajar y estoy en teletrabajo. Bien, perfecto. Todos sabemos, a mí me ha pasado cuando estaba criando a mis hijos pequeños, las 12 horas de trabajo, volver a casa, encontrarlos dormidos, y, y ahí la apuesta no cambia tanto. Vamos por la calidad del encuentro. exacto, Sea 5 exacto, minutos, sea 2 horas, sea media hora, lo que fuera, retirarse de las pantallas, porque además ya tenemos información vasta y suficiente. acabada acerca del daño que hace la pantalla. Exacto. De hecho, Entonces, eso te iba a sí, plantear, que yo creo que uno de los daños que sí ha tenido la infancia con la pandemia es precisamente la pantalla, el exceso de horas en la pantalla. Creo que ahí hay un daño correcto. que no lo hemos, la gente todavía no tiene conciencia de eso. No, por eso es muy importante advertir, y al respecto para los colegas que quieran leerles, hay un libro que ya se consigue rastreando por la web, se puede bajar en español, que se llama La fábrica de cretinos digitales. Ajá, sí, Eh, es de Desbourguet, creo que es Michel Desbourguet. Se consigue un resumen de sí, 30 sí, páginas o se consigue el libro completo. Bueno, y está tan claro el planteo de Desbourguet, es un planteo prepandemia, pero está tan claro el planteo que él hace de cómo estaba ya desde antes de la pandemia sobrevalorada la pantalla y las posibilidades y potencialidades de la pantalla, y él demuestra, mediante estudios de neurociencia que él compila, que eso no es real, que está habiendo un montón de consecuencias negativas. Bueno, el escenario de la pandemia revalorizó la pantalla, pero eso no exacto, dejó de ser, no, no dejó de hacer que la pantalla sea un peligro. exacto, Entonces, digamos, el proponernos apagar las pantallas y hacer otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa no es tanto esfuerzo. Justamente esta semana me tocó hacer dos grupos distintos de capacitación en diferentes espacios en los que estaba capacitando gente. Por ejemplo, en uno de ellos, mucha gente de la rama de la educación planteaba la exigencia de algunas escuelas de que los niños tuviesen la cámara prendida. Me pareció ridícula, porque si el niño está saturado, está presente y no tiene la cámara prendida, bueno, por ahí es la manera en que el niño logra tolerar esa situación. Si está mintiendo o no está mintiendo, no digo el niño, los padres, exacto, ya es competencia de la responsabilidad del adulto, digamos, ahí uno no puede hacer nada, porque también sabemos gente que está en la pantalla pero que no está con nosotros, igual que en las exacto. aulas. Sí, en la sala, Con lo, en Vivencial también lo hacen, Pablo. O sea, un montón de pero gente claro, adulta enganchada con el teléfono constantemente y no colocando atención, no poniendo la atención donde debe. Eso pasaba desde antes. claro, lo que pasa que ahora pareciera ser que la responsabilidad de la pandemia y la pantalla. No, siempre ha habido No, gente que estaba sin estar, que había presencia física pero no presencia mental. El tema es que acá, eh, digamos, hay que poder, de nuevo, la tolerancia y la flexibilidad frente a esas resistencias que presentan los niños. claro. Porque si no, confundimos cuál es el foco. Y contaba maravillosamente Sandra Herrera, una colega de Chile que me parece que tú conoces, como ella Sí, convocando a los niños mediante una cuestión de ternura, de sensibilidad. Hoy no te he visto la cara, quiero saber cómo estás, por qué no me cuentas, cuando tengas ganas, enciende la pantalla, no te apures,
pero para saludarnos, me encanta tu sonrisa. Y finalmente los niños conectan. Y en realidad la convocatoria es a la convocatoria del encuentro, sea con pantalla, sea presencial, es la convocatoria del Un encuentro. mensaje, eso es tener Exacto, un vínculo o crearlo de hecho. exactamente. Porque además, si ha habido vínculo previo, también sabemos que la apelación a ciertas cuestiones construidas en común genera toda una representación que rememora el encuentro personal. Sí. No es igual, pero por ejemplo, yo estoy hablando contigo y automáticamente tengo imágenes de nuestros encuentros, de nuestros intercambios personales, de cada congreso que ustedes hicieron y me La invitaron. última vez que nos vimos, que fue maravilloso, que fue en Andorra En Teruel, Andorra. ahí fue la última vez que nos vimos. Ahí fue la Que nos última vez. dimos un abrazo, digamos. Exactamente, exactamente. Y justamente ahí detrás, ¿qué hay? ¿Lo ves? El El recuerdo, cuadro, sí, el cuadro. el cuadro que nos han regalado, o sea, el cuadro hecho con el regalo que nos hicieron en Andorra, por la intensidad Exacto. de ese encuentro. Bueno, pero uno rememora, en este encuentro se está rememorando una parte de la sensación corporal de ese viejo encuentro. Exacto. Suponte que no estuviésemos hablando con tanta flexibilidad, como, bueno, y yo estuviese o más trabado, tú estuvieses más trabada. Eso mismo que acabo de hacer, que es la evocación emocional mediante un cuadro, una figura, no es un lienzo, es un papel de la situación, lo podría haber aprovechado para convocarte en una situación más fluida. Exacto. El tema es si tenemos la posibilidad de utilizar recursos de ese estilo en la familia, con los niños, ¿no? Y la verdad es que hay un montón de posibilidades que la gente rescata. Exacto. Pero que igual, claramente, la escuela desde marzo del 2020 tuvo que cambiar a fuerza. Se habló algo que veníamos hablando hace tanto tiempo nosotros, que nos creen hippies, locos, que es que lo presencial, lo vincular, es lo que moviliza todo, moviliza al mundo y tuvimos que dejarlo de lado. Claramente que esto vino a cambiar la escuela también, ¿no? Y yo no voy a criticar a la escuela, porque es una crítica que yo tengo hace mucho tiempo atrás, pero sí que la escuela debe plantearse replantearse muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, justamente hoy de mañana, y tengo ahí pendiente leer un artículo de este hombre, sinceramente me apena no recordar el nombre, un hombre que es psicólogo, pero además es doctor, que es chileno, y esta mañana alguien en el Instagram publicó un artículo de él de cómo la escuela, más que la escuela, la modalidad que la escuela utiliza para educar. Puede ser Barudi, Está, ¿no? Uno es Barudi o el otro puede ser Felipe Lecalenier. Lecalenier, Es Lecalenier, ese, sí. Son ellos los que hablan. Lecalenier. Sí. Me pareció muy interesante, muy interesante. Yo siempre que algo me suena interesante voy a buscar el currículum de la persona, sus publicaciones, o sea, yo ya no le creo a la gente por creerle, sino que voy a ver si se basa en fundamentos en relación a lo que dice, ¿no? Y veo que es un hombre, ya se ha doctorado, es un hombre con una formación sí, de hecho muy sólida. Lo tengo súper citado en mi tesis doctoral, o sea, claramente. Claro. A él y varios chilenos más, ¿ah? Porque también está, sí, bueno, está Barudi, que te digo yo. No lo conozco. Él es el que, bueno, también ha sido, bueno, está fuera de Chile, sí, pero él habla de los buenos tratos hacia la infancia, que es también el tema de Lecalenier y de Payamares y de otros grandes psicólogos, psiquiatras de Chile. Sí. Claro, sí, Payamares lo tengo, lo he visto. Lecalenier fue una muy grata sorpresa y el artículo que me bajé tiene que ver sobre la actualización de la noción de apego. Me resultó muy interesante.
pero justamente esto que tú decías, si la escuela después de esto no se repiensa a sí misma, no sé qué crisis tiene que venir para que el sistema educativo se repiense. Incluso es súper fácil. Yo creo que la escuela podría quedar, solucionaría muchas dificultades que tienen ciudades como Santiago, ciudades que están muy contaminadas, etcétera. El que la escuela fuera semipresencial, si existiera todo ideal para hacerlo, lo presencial podría ser un abordaje desde el cuerpo, desde el juego, desde el movimiento, y lo netamente académico quedaría como algo semipresencial, online, que es lo que se ha hecho mucho ahora, el darle énfasis en lo vivencial a la persona, al cuerpo, al tomar conciencia, que es lo que tú estabas diciendo. Yo creo que por ahí podría ir un cambio, Sí, sí, yo creo que es una variable posible, pero bueno, si se dieran todas las eh, condiciones. sí, con lo semipresencial tenemos el problema de la accesibilidad, quién tiene Exacto. los instrumentos tecnológicos Desde para qué acceder, edad, claro, desde qué edad, cuánto tiempo, si hay accesibilidad a la conexión de Internet. O sea, hay es muchos problemas que mucho. solucionar en todo lo que es Latinoamérica y la desigualdad de la accesibilidad que tiene que ver Exacto, con lo socioeconómico y que los gobiernos no llegan a paliar al día de hoy con, digamos, políticas públicas. La política pública no es extendida a la conectividad. Si bien acá se han hecho grandes esfuerzos, hay lugares donde no se llega y no se llega, porque por y ahí hay punto. un Sí, sistema por familia de conexión y el padre tiene que hacer teletrabajo y si no está en claro. teletrabajo no le pagan. Bueno, muchas complicaciones. Ese fue uno de los grandes argumentos que hubo en la ciudad de Buenos Aires para presionar e insistir al gobierno nacional en relación a la presencialidad, rescatar a los Entonces, niños que habían quedado por fuera de todo claro, tipo de conexión. porque todo indica, los estudios que se están haciendo ahora, evidentemente que lo que se mantuvo en relevancia en la educación online fue lo académico, ¿ya? Eh, y la calidad de la educación se vio bastante mermada, porque se eliminó de alguna manera lo relacional, el tú a tú, el estar ahí, el estar con los pares. Entonces, es el momento de que por favor lo entiendan, ¿no? Porque Y ya, ¿qué sí, más hacemos? tal cual. Bueno, y hablando de los perjuicios que ha traído a los niños, hay niños con fobia a encontrarse con Exacto, otros niños. No la mayoría, exacto. pero algunos Pero hay, niños, ¿no? Claro, no me toques. He escuchado relatos de ese estilo, no me sí, sí, toques. sí. Cuanto Sí, más tiempo se aíslan y de una manera más cruda vive la familia la posibilidad del contagio, donde ha habido fallecidos, abuelitos exacto. fallecidos, eh, hermanos grandes fallecidos, esos niños hay que hacer un trabajo de desensibilización y reencuentro. Y revincularse con el medio, con otros, y ahí la psicomotricidad, como lo hemos hablado otras veces, no es un invento ahora de pandemia. Esto de la psicomotricidad viene hace mucho tiempo. Es el momento de que se revalorice también. Tal cual. Pero el primer punto, ya que el foco del encuentro es la familia, es que la propia familia trabaje sus temores. Porque los Exacto. niños se espejan en nosotros. Ellos ven nuestra cara de pánico, ven nuestra actitud postural de resistencia, o sea, cómo la resistencia impacta en nuestra actitud postural. Y si nosotros no, no podemos trabajar o no recurrimos a alguien que nos permita aminorar esos temores excesivos que Sí, son muy sí, comprensibles. totalmente, totalmente. Este, no vamos a poder entonces permitir que el niño flexibilice su propio comportamiento. De Acá hecho, el rol del adulto es central. hay que señalar que esto que el adulto espejea es una acción que transforma neurológicamente a niños y niñas. No estamos hablando de algo, no, esto es neurológico. Es que es así, es que es así.
O sea, el descubrimiento de la existencia de neuronas espejo, que fue como la puerta inicial para poder hablar de lo que hoy se habla del cerebro social, ¿no? Que justifica muchísimas posturas psicológicas y filosóficas que se desarrollaban intuitivamente en función Exacto, de esto, hoy ya está totalmente sostenido. O sea, Risolati, ¿no? Cuando habla uno de los que formó parte del del equipo. equipo claro, de investigadores, perdón, Risolati era el jefe, Galese. Galese, que fue uno de los que formó parte del equipo de investigadores con Risolati, él dice claramente que el fenómeno del espejo, la existencia de este fenómeno neurofisiológico, hace que nuestros cerebros conecten en frecuencias de actividad cerebral y de activación cerebral similar, y que la base de la empatía se genera por eso. Exacto, Y lo llama Galese simulación corporizada. claro. ¿Por qué? Porque lo que yo veo es la reacción del otro, el gesto en todo el cuerpo, el gesto del rostro, la actitud postural, y a partir de ahí, inicialmente, cuando soy muy pequeño, construyo una emocionalidad asociada a esas reacciones. Y luego, cuando ya las tengo en memoria, las puedo rememorar y me Exacto. colocan en un registro empático. De hecho, en la fundación queremos hacer una investigación, eh, que el trabajo de campo sea las evaluaciones que tenemos, psicomotrices, de cuántos trastornos que llevan niños y niñas a CISEP del desarrollo son originados en la familia, en estos adultos que dices tú que no han trabajado sus temores, no han reparado sus historias, y cómo el desarrollo infantil se ve al menos mm, detenido por ciertos momentos. Sí, mermado, seguro mermado y Exacto, condicionado de mermado, manera sí. negativa. Sí, tal cual. Bueno, eh, para hablar de la contracara de esto, muchísimas de las consultas que nosotros hemos tenido en los últimos años en el centro de salud se modificaron no por una acción directa sobre el niño, sino por una Exacto, acción de lo que antiguamente se llamaba las acciones psicoeducativas, que tenían que ver con la comprensión de los padres de la situación del niño y la ajá, modificabilidad de la relación con el niño y del entorno en el cual el niño estaba inserto. exacto. Que es lo que Y al nosotros niño, hacemos con los trabajos de bebés. O sea, nosotros con bebés que trabajamos en talleres, no le hacemos ejercicios a los bebés, trabajamos con la familia. Y es bueno, maravilloso ver cómo la familia empieza a aprender, a poder expresar, y los niños y niñas, los bebés empiezan a florecer inmediatamente. tal cual, tal cual. Y muchas veces eh, también lo hablaba bueno, con alguien que a partir ayer con una persona de México que estuvo en el curso que terminó ayer, Ajá, decía que cómo a partir de este tipo de charlas, bueno, las capacitaciones contenían de alguna manera principios como los que estamos hablando aquí, ella cambió su actitud tradicional de reeducadora en psicomotricidad y empezó a apostar a la cuestión del juego corporal como el núcleo de la relación. exacto, Y contrariamente a lo que se podía pensar, la madre que estaba en sala de espera, cuando ellos hacen una evaluación de los progresos del niño, dicen, yo nunca escuché, la madre en sala de espera dice, nunca escuché a mi hijo divertirse de la manera como se divierte contigo. Y dije, ¿por qué si lo logra aquí, no lo puede lograr en otros espacios? Y cambió su exacto, comportamiento hacia el niño en la casa. claro, Y el niño cambió completamente su actitud hacia la terapia, hacia sus dificultades y trastornos en la escuela, y por consiguiente, esa es la base, es la base del cambio del comportamiento a partir de convocar al niño desde su motivación. exacto. Pero para eso hay que tener en claro cómo incentivo lo motivacional que es propio del niño. Para eso hay que acompañar a la familia.
Y los que claro, acompañan a la familia tenemos que estar preparados, o sea, tenemos que prepararnos para esto también. tal cual. Los niños, por una cuestión de asimetría, de edad y de funciones, son dependientes de las acciones de sus padres. Entonces, si nosotros no trabajamos con los padres para modificar, que ojo, estamos diciéndolo como un aspecto habilitatorio, pero muchas veces al Ajá, contrario, los padres tienen que aprender a poner límites. exacto, ¿No? O sea, no es exacto. que esto es el romanticismo de dejemos que los niños sean felices y hagan lo que quieran. No, no. Los niños no son bestiecitas salvajes que andan por el bosque, viven en comunidad. Entonces, ver cómo se logra también que el niño pueda comprender que el regular comportamiento, aceptar límites, le va a traer beneficios relacionales, tanto en la casa como en el contexto en el que está. Entonces pudiera ser que una recomendación, una propuesta que pudiéramos hacer, que yo estaba pensándola durante el día mientras pensaba en este encuentro, es que, por ejemplo, usando este término de burbujas, eh, ciertas familias pudieran empezar a juntarse a modo de burbujas para precisamente para que los niños y niñas puedan relacionarse, vincularse, porque hay que pensar que hay niños de 3 o 4 años que han estado casi la mitad de su vida sin ver a otros pares. Y eso creo que es impresionante. Es, entonces, Sí, ¿podría sí, ser una bueno, alternativa? es una alternativa. Acá sucedió que en un momento, entre la primera y la segunda ola, Ajá. habilitaron a las familias los días domingos a salir en un perímetro de 400 metros. O sea, Sí, aquí las manzanas son típicas manzanas españolas, 100, 100, 100, 100, 400 metros. Y las habilitaron a salir. ¿Y qué pasaba? En eso se encontraban con otros niños, conocidos o no. claro, Entonces, manteniendo los padres distancia social, lo que uno veía era la ansiedad, la desesperación de esos niños por estar cada uno con su bicicleta, con su claro. patineta, con lo que pudiera. Y se encontraban y charlaban. Y los padres mantenían distancia social, cuidaban desde lejos, pero realmente era una posibilidad. Y de alguna manera eso era una especie de burbuja. Claro, ¿Se sí, entiende? sí, sí, Entonces sí, por supuesto. la recomendación es esa y está perfecta, digamos, como sugerencia. Sí, No, no, a ver, también acá hay que tener muy en claro la apelación a la solidaridad. Puede ser que yo no pueda encontrarme con mi primo, pero me puedo encontrar con mi vecino de la vuelta. exacto. Que somos Y más que eso, burbujas incluso que con tal vez con mi primo. exactamente, Sí, exactamente. Pero el sí, asunto está en cómo ese encuentro es pensado, es planificado, qué quiere llevar para jugar con él. Bueno, yo llevo tal cosa y si es una niña llevará la muñeca y la muñeca va arriba de mi carrito. Y bueno, eso y que los llevaremos niños, pelota, exacto. Sí. tal Oye, cual, porque acá yo vivo en una especie bueno, un conjunto de edificios, que hay muchos niños y niñas, y ya no hay tema con quién juega la pelota. Ya no hay tema. no, Es mixto absoluto. Total. Hay, claro, hay sí, una sí. pregunta súper interesante que creo que tú puedes aportar mucho en esto, A ver, que Manglin, bueno, dice que qué pasa en el caso de niñas y niños que viven en hogares de menores, que están de hecho ahí internos, digamos, que no reciben estimulación de sus padres, que de hecho ellos ya tienen un daño por no estar con su familia, pero esta familia era un daño para estos niños. Yo ahí contarte que nosotros en estos momentos, bueno, tenemos un convenio con la Universidad Silva Enrique, eso tú lo sabes, y que ellos tienen práctica psicomotriz en 2 hogares en estos momentos, y es una de las situaciones vinculares que tienen estos niños y estas niñas. Yo creo que hay que jugársela por colocar situaciones vinculares en estos hogares, como por ejemplo la psicomotricidad, ¿no? sí, sí, claro, bueno, a ver, en realidad, si uno se lo pone a pensar, dentro de la situación absolutamente desfavorable
y de alguna manera trágica, de que los niños han tenido que ser separados de sus familias por X motivo, por lo menos los niños que estaban en hogares, si los hogares tienen una buena orientación en el trato al niño, tenían trato y formaban parte de su familia los otros niños del hogar. Con lo cual Exacto. ahí, de Tienen alguna una manera, parte claro, resguardada. funcionan como burbuja entre ellos. E incluso Esa es la como realidad. familia. Sí, bueno, justamente mi hija, que es trabajadora social, el último trabajo que llevó adelante hasta que entró en licencia por parto y maternidad, es trabajar en un hogar para niños bajo tutela judicial, y ella contaba como a veces se le escapa a los niños decirle tía, decirle mamá, Sí, porque los niños buscan esas figuras con el rótulo además de sí. apego. En los adultos, bueno, mi hija en particular además se encarga de llevarlos a las consultas médicas, Ah, vale. claro, está con ella Cumple en en parte ese momentos, rol, cuidador. exactamente, en los momentos más, o sea, me ha contado 6 horas con un bebé en brazos esperando que se despierte luego de una operación. Claro. O sea, esperando el tránsito hacia la operación, cuando sale de la operación, y ella pasó su día con ese bebé. Claro, es común que cuando ese bebé se despierte, el primer rostro que ve sea el de quien está a cargo y el cuidado de ella. Entonces, claro, luego, cuando el bebé crezca, posiblemente se le escape el nombre mamá, tía, lo que fuera, sabiendo que no lo es, pero no importa. El punto está la necesidad de ese vínculo. Bueno, además que debo decir que a mí me parece una falla de la sociedad y del Estado que los niños y niñas estén mucho tiempo en un hogar. Yo encuentro que haya, pero ese es otro tema. Se les hace daño Bueno, 2 veces, digamos. acá existen las familias de tránsito, que son convocadas por la justicia y evaluadas para ser familias de tránsito. En general es gente con mucha buena voluntad y la verdad que además eh, tienen muy en claro, porque se trabaja con ellos, hasta dónde el apego, que sepan que el niño puede ser luego puesto en adopción Claro, y adoptado. O sea, la familia de tránsito es una figura compleja. De hecho, sí, yo no sé si me animaría a hacerlo. Pero la realidad es que existe. Pero no todos los niños tienen no. la condición judicial de ser dados una familia de tránsito. Pero Por eso sí es que también contar, existen los hogares. exacto, pero sí contar que, por ejemplo, eh, sí hay al menos 2 hogares que están en estos momentos con psicomotricistas en Santiago de Chile, trabajando en hogares del Sename. Así que, Todo, todo ganancia. La verdad que es todo exacto, ganancia. Porque aportan una diferencia a la habitualidad del estar en ese hogar que es muy exacto. importante, muy importante. Eh, Acá ha habido trabajos de psicomotricistas con los niños que están en las cárceles con sus madres. sí, y en Paraguay también me parece. Sí, que es que En cuando Bolivia uno, también. en Bolivia también, exacto. Hay mucho trabajo en Sí. psicomotricidad que vamos a ir abordando con calma, porque está sobresaturada igual la red, todavía, aún. Pero bueno, ya no nos queda tanto tiempo, Pablo. Pero ¿cómo podemos Tú lo cerrar? administras. ¿Qué recomendaciones en esta? Porque más allá de decirles paciencia, es tal vez decirles entendemos y todos hemos pasado por una crisis en esta época. Pero, pero ¿cómo seguir Sí, sobrellevando todo esto que viene? a ver, eh, una frase clásica que es un lugar común, pero que hay que recordarlo, que es que siempre que llovió paró. O sea, en Ajá, algún momento esto sí, va a atenuarse, se apuesta que estas sucesivas olas no frenen enseguida, pero que cada vez van a ser menos impacto y que sí, en la salud y el riesgo en la salud de la gente, y que por consiguiente mantener la esperanza de que como hemos salido de tantas como humanidad, también saldremos de esta, como un norte muy lejano pero posible.
y volver a esto que yo comentaba, de algo muy, muy práctico, que es el registro del propio cuerpo Exacto. frente a la situación de la intolerancia por estrés, que uno no registra que es estrés. Estrés es la palabra que le podemos poner los técnicos, pero en realidad lo que uno registra es saturación, agobio, dolor de cabeza, ganas de De estallar, cuello, trastornos de sueño, de alimentación, de todo. sí, de digestión, de De, fatiga, todo eso. Y poder buscar dentro de lo posible alternativas a esa situación. Incluso estar solo. Es decir, me voy a dar una vuelta a manzana y vuelvo. me toca soledad en estos momentos, claro. Correcto, Administrar correcto. los tiempos, como decías tú también, administrar los Sí, espacios, porque son muy pequeños muchos, también hay que decirlo, pero ir tratando de administrarlos, ¿no? A ver, es que sí, quiero contarte exactamente. que te está, bueno, Patricia Jaramillo manda muchos saludos, que ella es estudiosa y estudia con Le Calenier, ¿no, Patricia? Eh, Marcela de Paraguay, que nos estás hablando los dos, que los dos le hicimos clase en Paraguay en la licenciatura. Bueno, y se conectó también Marcela Carta, que nos manda muchos saludos. Así que besos también para ti, Marcela. Eh, y bueno, aprovechar de felicitarte porque eres abuelo. Muchas Eh, gracias. y preguntarte qué viene contigo en la psicomotricidad ahora. ¿Estás escribiendo? ¿Qué estás planificando? No, por el momento estoy brindando cursos de capacitación desde diferentes lugares, como este que terminó ayer. Tengo en curso un grupo de gente de Chile que me consulta habitualmente. Sí, Eh, Trabajando en instituciones de formación de profesores en diferentes áreas y en el cuatrimestre que viene, a partir de agosto, inauguramos desde con y desde una colega salteña en el norte de la República Argentina, un curso sobre evaluación psicomotriz que digamos, pretende abrir la puerta de una sucesión futura con una importante unidad académica de esa región. Lo sí, abrimos de porque manera privada por ahora, pero la apuesta es poder continuarlo como una diplomatura, como una especialización de posgrado más adelante. Esa es la idea. sí, de hecho hay gente saludando desde Salta. Mi tocayo, Marcelo Hernández, que nos fallamos los dos, mi tocayo Marcelo Hernández de Chile saludando. Está María Victoria Elizalde también, que Vicky sí, Elizalde, sí, que hay una mucha gente que maravillosa gracias, colega. exacto, y que a muchos los conocemos por la pandemia. Si la pandemia en esto ha tenido también un, Claro, bueno, Vicky fue una ganancia pura de sí, la pandemia, porque ella está lejos, está en la República Argentina, pero está en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En un pueblo que no está tan cerca. Me hubiese sido imposible conectar con ella si no hubiese sido por la pandemia. Esa es la exacto. realidad, es la Mira, realidad. Neisa de Bolivia, que nos está saludando también, Neisa, que hemos trabajado harto juntas. Bueno, Pablo, Qué antes bien. que me corte Instagram, se nos pasó volando nuevamente la hora. No Bueno, suele nosotros pasar podríamos estar conversando. Aprovechar todo ya el que día. se llama serigrafía lo que tienes atrás, ¿no? Lo de, Se llama serigrafía. sí, que mandarle un saludo igual a la escuela Gloria Fuertes, que fue fue la última formación presencial que tuve, continua. Así que la llevo ahí, anclada hasta que aparezca una nueva oportunidad. Sí, una gran gestión con la gente de la escuela, gracias a la apertura de nuestro común amigo Alfonso Lázaro, Sí, que está convocado al curso que acabo de mencionar por su especificidad en la evaluación en aspectos funcionales neurofisiológicos, ¿no? sí, Así sí. que será un gran apoyo. Y Sobre todo en muchísimas gracias educación por la especial. invitación. Sí, No, claro, gracias bueno, a ti. un encuentro maravilloso como siempre, Marcela. Sí, Quedamos en te contacto. mandan un montón de saludos, así que Los avisar que va a quedar retribuyo. grabada en el IGTV, en el canal de Instagram, y que
mi copiloto, mi sonoprompter, la está grabando y va a colgarla en YouTube también. Así que ahí Bien, les vamos a avisar a todos. un gran saludo a Gonzalo y a tus cabros, que ya están hermosos y grandes, por lo que veo. Adultos, muy adultos. Adultos, ya más que cabros. Ya, sí, no, ya no son los nenes que conocí. No, el día que los vea tendré que mirar para arriba. A Diego sí, Felipe no tanto. Pero están Bueno, súper pero- adultos, bueno, es maravilloso que estén adultos, pero yo extraño cuando eran bebés, ¿sabes? Y bueno. Es nostálgico, pero me encanta cómo son de adultos. Hay que esperar a ser abuelo. Yo estoy disfrutando de mi nieto Felipe de una manera que ayer cumplió 2 meses. Ay, Y que está además se llama igual que maravilloso. mi hijo. Sí, y lo Y se puedes llama ver, igual que tu hijo. Sí. Exactamente. Besos. Bien. Besos, Bien. miles, muchas gracias. Está A ti, saludando la Gloria Folchi, está saludando, que es mi cuñada. Tenemos Sí. toda una red aquí. Tenemos una red. Muchísima gente contactó interesada por este encuentro de hoy. La verdad que Sí. fue algo muy gratificante. Muy Iba a quedar gratificante. grabado, así que Fantástico. no se preocupe. Y Bien, para Pablo. cuando quieras, renovamos los encuentros. Sí, tenemos proyectos de curso. Lo que pasa es que yo tengo que terminar el doctorado, porque si no me voy a volver loca. Perfecto, me parece genial. Es mi locura. Es que ese tiene que ser el foco. Ese Sí. tiene que ser el foco. Me parece fantástico. Me ha sostenido durante la pandemia esto, el estudiar, el concientizarme, la rutina, pero sí que Sí. es duro. Me gusta, pero, Sí, sí. pero yo feliz. Bien, me alegra muchísimo. Un beso, un abrazo, saludos a Felipe. Gracias y saludos por ahí por casa y hasta la próxima. Gracias Hasta la a todos próxima. por haber estado. Chau, chau, Besos. cuídense. Igual. Hasta luego. Yo estaré por siempre ahí detrás, siempre que lo requieras.